Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Sí vieron que subí el material, ¿no? Ahí a la plataforma, el tema pasado. Por si no, ya lo pueden acceder ahí y bajarlo para que lo tengan parte de la unidad que estamos viendo. Muy bien, de acuerdo al sílabus, ¿qué tema seguiría, Carmen? Por ahí tendrás el sílabus para que lo veas. O alguien que lo tenga Sí, por ahí. Sí, permítame tantito. Voy a buscar. Aquí lo tengo. A ver, ¿qué tema seguiría? ¿Qué tema concluimos? Terminamos determinantes sociales de la enfermedad. Ok. Y sigue epidemiología social. Muy bien, entonces vamos a entrar a epidemiología social. ¿Ya vimos algo o dónde recuerdan haber mencionado algo de epidemiología social en el curso? Ronaldo, ¿te acuerdas de algo que hayamos mencionado de epidemiología social? Pues la epidemiología social era la base de los dos modelos de determinantes sociales y la determinación social. Ándale, muy bien. De hecho, llega un momento en que los autores de ese artículo manejan de manera indistinta epidemiología social y medicina social, que en realidad no son la misma cosa, más el modelo anglosajón de los determinantes es más apegado a lo que es la epidemiología social, mientras que el modelo latinoamericano es en realidad, es la tesis de los autores de que esa es en realidad la medicina social, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar a explicar un poco mejor lo que es la epidemiología social, porque pues es un tema que no se aborda lo suficiente cuando ven el curso de epidemiología. Ustedes ya llevaron epidemiología, ¿no? ¿Con quién llevaron EPI? Con el doctor Álvarez. El doctor Álvarez, ¿no? Pues es la chucha cuerera en eso aquí, ¿no? Así es que no sé si, no creo que ahí les haya dado tiempo de abordar el tema de epidemiología social, pero pues aquí vamos a apoyarnos en un material justamente que él desarrolló en primera instancia, porque es parte de lo que él era su temática de investigación, nomás que ahora que ya está, que es funcionario, pues han cambiado un poco ahí los intereses en el área, en el desarrollo de la investigación, pero él incursionó mucho en este tema muy recientemente llegado aquí al departamento. Perdón, de hecho tiene publicaciones en este sentido. Bueno, vamos a ver dos aspectos de la epidemiología social, obviamente los antecedentes, la definición propiamente, y dos aspectos metodológicos que caracterizan a la epidemiología social como tal. Claudia, te estoy viendo aquí en la pantallita. ¿Pudieras leer lo que es la epidemiología social? Esta primera diapositiva, por favor. Sí. Epidemiología social. ¿Por qué epidemiología social? ¿Que no toda la epidemiología es después de todo social? Todos los organismos son simultáneamente biológicos y sociales. Para entender cómo es que los procesos sociales y biológicos interactúan y se manifiestan en el perfil epidemiológico poblacional, es necesario contar con teorías. Teoría psicosocial, teoría de la producción social de la enfermedad y la política económica de la salud, y teoría ecosocial, enfoque multinivel. Muy bien, gracias. Esto que acabas de leer, Claudia, son aspectos que nos debemos de preguntar, que no toda la epidemiología es después de todo social. Bueno, hay que ver, sería social siempre y cuando le estamos dando ese enfoque, ¿no?
de colectividad. El detalle es que la epidemiología se ha ido haciendo cada vez más compleja y que está tomando esta disciplina científica un cuerpo de conocimiento prácticamente separado ya del resto, porque ya hay muchas disciplinas, muchas profesiones que hacen uso de la epidemiología como el enfoque metodológico para realizar investigación, conocer la realidad y generar conocimiento. Entonces, ya no todo es social, así era originalmente, pero ya vemos que hay también epidemiología molecular, epidemiología celular, epidemiología de lo que vendría siendo el individuo o a nivel subindividual, la epigenética, en fin, todos estos aspectos ya no solamente se enfocan al aspecto colectivo, por eso no queda únicamente englobado en lo que es lo social, que así fue originalmente, ¿no? Pero sí ya hemos insistido en que todos, desde acuerdo al modelo que ya todos conocemos, que somos entes biopsicosociales, entonces hay varias dimensiones del ser humano. Y aquí es interesante esta parte porque ya lo explicamos en anteriores clases, lo que la doctora Nancy Krieger, una investigadora de la Universidad de Harvard, le llama el embodiment, para entender cómo es que los procesos sociales y biológicos interactúan, o entender cómo el aspecto social, el contexto, si nos recordamos los modelos que vimos en la clase anterior, los modelos de inequidad en salud, los modelos contextuales, cómo interactúan con el individuo. Para la doctora Nancy Krieger, ella desarrolla el concepto de embodiment, es decir, como la corporalización, podríamos decir, de estos aspectos sociales, cómo se internalizan en el individuo. Y manejamos y explicamos algunos ejemplos con el caso del cáncer, ¿no? Recordarán esa parte, o el modelo de Brunner, Marmot y Wilkinson, donde hablábamos ayer precisamente de que estos procesos fisiológicos están determinados por esos contextos sociales. Entonces sí hay manera, ya se han intentado explicar, obviamente no de una forma exhaustiva, o sea, sí ha habido cada vez más acercamientos en este sentido, pero todavía hay mucho espacio por hacer, y eso es lo que conocemos como la teoría biopsicosocial, sería aquí, y la teoría de la producción social de la enfermedad, que fue lo que vimos cuando explicamos las causas sociales de la enfermedad. Ahora, hay otra teoría en la cual se basa la epidemiología social, que es la ecosocial propiamente, donde también participa la doctora Nancy Krieger, entre otros, también la doctora Ana Victoria Díez Rux, que ya la citamos en algún otro momento. Arturo, Neri, ¿andas por ahí? Sí, doctor. ¿Podrías leer la siguiente diapo, por favor? Claro. La epidemiología social. La epidemiología social asume que la distribución de las ventajas y desventajas de una sociedad refleja la distribución de la salud y la enfermedad. La pregunta inicial y central es: ¿qué defectos tienen los factores sociales sobre la salud individual y la salud poblacional? Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, de acuerdo a esta definición, ¿encuentras alguna diferencia con la definición de la epidemiología llana y simple, Arturo? ¿Qué recuerdas tú de la definición de epidemiología? ¿Qué es la epidemiología? ¿El estudio de las epidemias? A ver, me llama la atención porque ahora cuando me preguntan, ahora en este tiempo que me han preguntado, ¿y usted qué? Me dicen, ¿es usted doctor en epidemiología? Le digo, pues ahorita está en su mero mole, ¿no? Con la cuestión del COVID. Pues sí,
Sí estoy involucrado, pero no tanto como quisiera. No me han llamado tanto por ahí porque mi orientación más es a la epidemiología ambiental. Sin embargo, la epidemiología social, ¿cómo podemos identificarla que proviene de la epidemiología, que ha sido una especialización de la epidemiología? Arturo o alguien que le quiera ayudar. A ver, vamos a tener que preguntar porque están muy calladitos. No sé si ya están en la postpandrial, se están durmiendo. A ver, Iraíz, ¿qué es la epidemiología? Están googleando a todo lo que da, ¿no? No se puede, doctor. Están en el mismo aparato, es lo bueno. A ver, saquen de su ronco pecho y de sus neuronas ahí. A ver qué hay. Bueno, ya tendría que tener la definición, pero realmente no soy muy buena con los conceptos. Entonces, para mí es una rama de la ciencia que se encarga más que nada de la estadística con respecto a, pues, todo lo relacionado con, ¿cómo decirle?, la enfermedad, incidencia, qué es lo que, ¿cómo decirlo? ¿Cómo es que influye, cómo es que afecta a la población? Ok, ya nomás te faltaría el para qué en esa definición. Pues con el fin de prevenir las enfermedades. En este caso, recuerdo mucho el asunto de la promoción de la salud, por ejemplo, pero eso ya va más enfocado a darle información a la salud pública para que ésta pueda actuar. Exactamente, sería más ya enfocado a la salud pública. Pero bueno, mira, en tus palabras sí tocaste la definición de epidemiología. Lo único que a mí no me gusta que quede expresado en esos términos, porque luego es el concepto que queda en el médico general y sobre todo el especialista, que después relegan la epidemiología a aquel doctor que no logró salir en el ENARM y no pudo hacer su especialidad, entonces lo ponen a hacer estadísticas, a nomás a contar cuántos enfermitos hubo, cuántos se murieron, ya ni siquiera la promoción, para reportársela a la secretaría y que le sigan dando de comer, ¿no? Quedan en conceptos o en definiciones muy, muy desafortunadas, porque ahorita que estamos en pandemia, pues se ha demostrado la gran utilidad de la epidemiología, que si bien ciertamente se registran las estadísticas, y cuando hablaste de incidencia, implícitamente estás haciendo una descripción epidemiológica, que son 3 aspectos importantes para la epidemiología, y la epidemiología social no está exenta de ellas. ¿Cuáles son esos 3 aspectos? A ver, ¿quién se acuerda de esos 3 aspectos cuando se hace una descripción o un diagnóstico, pues si quieren, epidemiológico? El primero, el segundo y el tercero. Muy bien, así son las descripciones, ¿no? El primero, tiempo, lugar y persona. Una descripción epidemiológica debe de llevar eso. Entonces, esas estadísticas que me identifican el tiempo de aparición, el lugar donde aparece y en quiénes aparece, o sea, el qué, el dónde y el quién, me va a permitir, o cuándo, más bien dicho, el cuándo, el dónde y el quién, me va a permitir identificar los cómo. Y eso es lo que en todo este tiempo de la pandemia, toda esa información ha servido para llegar finalmente a establecer cuáles son las mejores medidas de prevención, cuáles son los mejores tratamientos que se han probado. O sea, obviamente son conocimientos biomédicos, conocimientos clínicos. Sin embargo,
el conocer y manejar la información a nivel global, eso lo hace la epidemiología y basándonos en la estadística. Bueno, dicho esto, aclarado este punto, regreso contigo, Arturo, con la pregunta original que te hice. ¿Dónde, de acuerdo a lo que leíste, se encuentras esta parte epidemiológica dentro de esta definición? La epidemiología social asume que la distribución de las ventajas y desventajas en una sociedad, ¿de qué estamos hablando ahí? O sea, aquí los factores que van a determinar la salud de la enfermedad, o sea, cómo se distribuye la salud de la enfermedad, el dónde, el cuándo y el quién, no son los factores biológicos que determinan la etiología, sino la distribución de estos factores sociales. ¿Por qué? Tratamos de responder la pregunta, ¿qué efectos tienen estos factores que en otro contexto, en epidemiología convencional, serían los factores de riesgo sobre la salud del individuo? Bueno, ahorita nos interesa los factores sociales, que son los que hemos hablado pues a lo largo del curso, los determinantes sociales de la salud. ¿Ok? A ver, Dulce María. ¿Andas por ahí, Dulce? No está Dulce. A ver, Ricardo Romero, ¿andas por ahí? Tampoco. Bueno, pues ¿quién entró a la clase? Ángela. Sí, aquí estoy, doctor. ¿Pudieras leer, por favor? Sí. Motivos del surgimiento. La mayoría de investigación epidemiológica se ha basado en el individualismo metodológico. Si el fenómeno que se está estudiando varía de un individuo a otro, sus determinantes también variarán de un individuo a otro. Por ende, el estudio de los determinantes de la salud o enfermedad se centra en las características de los individuos. Muy bien, Ángela, gracias. Entonces, este aspecto nos habla pues de cómo nos hemos abocado mucho al individuo, ¿no? Que obviamente tiene sus grandes ventajas, pero eso ha llevado a una individualización del riesgo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues lo que decíamos del enfoque anglosajón o el enfoque clásico epidemiológico de los modelos incluso de la Lond y de Dever, que lo vimos ayer, antier creo esos, cuando se habla de los estilos de vida, pues son estilos o actitudes que toma el individuo por voluntad propia. Esa es, digamos, la conceptualización del riesgo, o sea, desde una perspectiva individual, que así siempre se ha llevado. O sea, dice ahí la diapositiva, riesgos atribuibles para características de los individuos más que a influencias sociales y ambientales que afectan a las poblaciones, ¿no? Nuevamente, estilos de vida. Si son saludables, bien por ti. Si te enfermas es porque tú propiciaste esa enfermedad, porque
tú no quisiste hacer ejercicio, tú no quisiste alimentarte sanamente, ahí te le echas, ¿no? Y ese enfoque individualizado, pues ya ha permitido identificar, pues, cuáles son los factores de riesgo como el sedentarismo, ha identificado otros riesgos ya más proximales, como tan simple como el aumento de los niveles de glucosa en sangre, incluso pues haber determinado que hay otros indicadores más específicos del caso de la diabetes, haber identificado que el tabaquismo producía cáncer de pulmón y otros tipos de cánceres que también se han encontrado asociados. En fin, ha sido un abordaje que ha sido útil, pero y es donde vienen los motivos del surgimiento, el planteamiento que se hace en la clase de hoy, es si eso es suficiente. La consecuencia, dice ahí, el riesgo es individualmente determinado más que socialmente modelado. Entonces, sí nos sirve para identificar factores de riesgo, pero cuando queremos decirle lo que platicaba y que alguien me cuestionaba, me planteaba cuando explicábamos el modelo de Brunner y de Marmot. Ok, ya identifiqué que el tabaquismo me va a producir cáncer, un exceso de cáncer de pulmón o de POX en general, ¿no? Enfisema por fumar. Ok, ya lo sé. Y entonces, ¿cuál es la alternativa? Dicen, a partir de ahí, si lo que decía Iraíz ahorita en el para qué de la epidemiología, con un enfoque de salud pública, es prevenir. Entonces, hay que decirles a todos los fumadores que no fumen. Bueno, se estuvo diciendo eso por 30 años y no disminuyó nada, al contrario, siguió aumentando. Entonces, el enfoque individual me permite identificar factores de riesgo, pero es insuficiente para utilizarlo como una herramienta o estrategia de prevención de enfermedades y de promoción de la salud. Dice ahí, los estilos de vida y las conductas son meros aspectos de decisión individual y son disociados en los contextos sociales. No vamos a negar que gente, y sobre todo, y esto lo hemos visto ahora que estamos padeciendo la pandemia, cuánta gente, y hemos visto videos en YouTube, en Facebook, de gente que decía, yo no hacía caso, yo no creía que existía el COVID, yo pensé que eran inventos del gobierno, hasta que me enfermé, ¿no? Hasta que me enfermé y ahora yo sí soy promotor de eso y les digo a la gente que no salga y que se ponga el cubrebocas, pues sí, ¿no? Entonces, eso es tan común y no solamente ahorita por el COVID. A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano dicen que es el único animal que cae 2 veces, ¿no? Que se tropieza con la misma piedra. Pero dentro de esos, quizá habrá algunos, poquitos, los menos desafortunadamente, que son capaces de, lo que les decía en clases pasadas, de tener un coping, un afrontamiento más positivo y ante estas circunstancias pueden hacer caso con una sola, ya ni advertencia, simplemente con el conocimiento, con la conciencia de la problemática, ¿no? Entonces buscan esos estilos de vida saludables. Pero para las masas, para la gran mayoría de la población, estos modelos resultan insuficientes. Entonces, ¿qué podemos entender por estilos de vida? A ver, José Carlos, ¿andas por ahí? José Carlos, ¿no? ¿Sí me están escuchando o a lo mejor? Sí, doctor. Si quiere yo puedo leer. Sí, se escucha. Ah, bueno. Ok, a ver, ¿quién dijo yo?
Marco Lizárraga. Adelante, Marco Aurelio. ¿Qué podemos entender por estilo de vida? Son patrones colectivos de conducta relacionadas a la salud, basados en elecciones de las opciones disponibles a la gente, de acuerdo a sus oportunidades de vida. Los estilos de vida tienen dos componentes. Uno son las elecciones de vida y dos son las oportunidades de vida. Muchas gracias. Entonces, ahí vemos dos aspectos de cuando se menciona estilo de vida saludable, ¿no? Recordemos nuevamente los modelos de Lalonde y de Ver. Son patrones colectivos de conductas relacionadas a la salud, basados en elecciones de las opciones disponibles. Entonces, ahí marca este autor Cockerman los dos elementos que lo componen: elecciones de vida y oportunidades de vida. ¿Qué son las elecciones de vida y qué son las oportunidades de vida? Raquel, ¿estás por ahí? Sí. Porfa. Bueno, ¿qué podemos entender por el estilo de vida? Las elecciones de vida van a ser pues procesos individuales por los cuales la gente críticamente evalúa y elige el curso de una acción. Las oportunidades de vida, pues estas van a referir a las probabilidades estructurales que un individuo posee para satisfacer sus necesidades. Las elecciones en salud están limitadas o fortalecidas por las oportunidades de vida de una persona, las que grandemente están determinadas por la clase social. Órale, ¿qué opinas? Pues las elecciones de vida, pues sería más que nada como, como que las opciones que te dan. Por ejemplo, si uno está bien, o sea, tienes estas dos y tú las escoges, el que se te haga más mejor para ti mismo. Es lo que yo, pues, no imagino, ¿no? O sea, las elecciones de vida serían tus elecciones. Es un atributo ya de la persona, es una facultad de la persona. Pero las oportunidades, pues ya sería lo que uno tiene, ¿no? Para satisfacerse, o sea, para satisfacer la necesidad. pero ya no dependen de uno. Entonces, la elección es tuya. La elección es tuya entre escoger si tienes tu carro y quieres, ahora cuando regresemos, Dios mediante, aquí a las clases presenciales, que a lo mejor espero que les toque de perdido su último semestre aquí en la escuela. No me diga esto. Bueno, pues para portarnos bien y hagan la recomendación. Pero una elección es, si ustedes viven al norte, dicen, bueno, me bajo por el Morelos o me bajo por la Reforma. No, bueno, por la Reforma no se puede, pero sí por la López, la Monteverde, ¿no? Es una elección porque tengo mi carro. Eso es una elección. Pero la oportunidad de vida es, si tú no tienes carro, no puedes decidir si te vas por el Morelos o por la Monteverde, aquí a la Uni. Tienes una opción, o agarras el camión que se va por la Monteverde, o puede ser un Uber, si tienes un poquito más de recursos, entre medio del camión y del carro, ¿no? Entonces sí, no es exactamente lo mismo. Entonces por eso este aspecto del estilo de vida no lo podemos dejar así como nuevamente una caja negra donde es que esta persona sigue tomando y porque quiere, ¿no? O sea, ya le dije que si sigue tomando se va a enfermar, o ya le dije a esta señora que tiene el azúcar alto, que es prediabético, para no decirle de golpe y porrazo que ya va a ser un diabético en forma. Pero si sigue tomando la Coca-Cola, pues no podemos esperar nada más. Pero a lo mejor donde vive es lo que decíamos, el caso del pueblito aquí cerquita, que se llama Molino de Camus, tan lejos, tan cerca de Dios y tan lejos de los Estados Unidos, decía John F. Kennedy refiriéndose a México, ¿no? Tan cerca de la capital como quisieran estar otros municipios o pueblos, y sin embargo tan marginado precisamente por estar tan cerca, ¿no? Entonces, las oportunidades no son para todos.
igual. Y desde ahí ya empezamos a ver de manera diferenciada lo que leía anteriormente Arturo, la definición de epidemiología social, donde se distribuyen las ventajas y desventajas de una población para tener una buena salud. Muy bien. A ver, Juan Antonio, ¿andas por ahí? Sí, doctor. Lees, por favor, esta diapo. Sí. ¿Qué podemos entender por estilo de vida? En el enfoque biomédico se dice que las personas tienen un amplio rango de libertad, aunque no completa libertad, para elegir un estilo de vida. Come frutas y verduras. No fumes. Se responsabiliza al individuo de no seguir las recomendaciones médicas y de salud pública que dictan los sistemas de salud. Gracias, Juan Antonio. Pues qué padre, ¿no? Y así vemos los anuncios de las sabritas, ¿no? Al final dice, come frutas y verduras. O te dan el anuncio muy padre de Johnny Walker y dice, el abuso perjudica tu salud, ¿no? O sea, o en el caso, pues no sé, las tiendas que se han distribuido más y que han proliferado mucho que han desplazado lo que en los tiempos de sus papás, que eran los míos también, existían tiendas de abarrotes en cada colonia, pues ya han sido desplazados por los Oxxos, ¿no? Y que han intentado cada vez, pues, no sé si por convicción, pero lo bueno es que al menos ya se presenta un poquito más de frutas y verduras. Antes no había absolutamente nada y hay todavía lugares donde no encuentras o es muy caro, pues entonces, o aquí cuando ustedes estaban aquí en la misma escuela, ¿no? O sea, en la escuela de medicina, el departamento de medicina y ciencias de la salud, pues si realmente la cocina que se tenía aquí o la cafetería les ofrecía el alimento más adecuado. Todo eso tiene que ir viendo con las opciones que no van a depender únicamente de ustedes, porque pues si aquí nomás se vendieran puras hamburguesas, panes, que es lo más rápido, o los burritos tan ricos, esos paseados de machaca y papita o chorizo que nos encantan con unas tortillas de harina gorditas, etcétera, etcétera. Pues sí que padre una vez, ¿no? Pero 2, 3, 4, 5 veces a la semana porque nomás les quedan 5 minutos entre clase y clase y no tienen chance y pues lo único para empujárselo pues no sirven los bebederos y tienen que ir aquí al cafenio a comprarse ni modo, ¿no? ¿Cómo se llama? Esos cafés o no me acuerdo cómo se llaman esos de fríos con crema batida y chocolate y cajeta y no sé cuánto, ¿no? Es una bomba energética ahí. Pues sí, pudiéramos decir, fue tu elección, pero bueno, ¿qué oportunidades hay aquí para comida saludable? Hay que entender ese contexto social, cómo está influyendo en la salud entonces de las personas. De hecho, esto nos debe llevar nos sentimos muy orgullosos, obviamente, cuando... ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Comentaron algo? Es José Carlos, doctor. Me mandó un mensaje, me dijo que no pudo hablar ahorita que le preguntó. Se me hace que trató de decirle, pero como que se escuchó muy cortado. Ah, ok. Bueno, les comentaba que a veces aquí en nuestro contexto sonorense, pues obviamente nos llena de mucho orgullo y nos sentimos así muy bien cuando nos dicen, ¿no? Alguien que es de fuera de Sonora, no, pues allí en Sonora la carne de Sonora es lo mejor y que las tortillas de harina y uno se siente así, no, para que vean, ¿no? Aquí. Y sin embargo, también eso nos debe hacer pensar un poco más si nuestra cocina se debe de limitar a eso, porque también por otro lado trae otro tipo de consecuencias. Bueno, aquí pues comer carne asada a diario pues no sería está muy difícil, ¿no?
porque también resulta muy caro, pero estos estilos de vida sí necesariamente son los más recomendables, ¿no? Ya no digo por cuestiones ambientales y cambio climático, que es otro boleto también digno de analizarse. ¿Qué podemos hacer entonces ante estas circunstancias? ¿Hacia dónde nos tenemos que mover? Daniel, Eduardo, ¿andas por ahí? Sí, doctor, aquí ando. ¿Pudieras leer la diapo, por favor? ¿Qué podemos entender por estilo de vida? Pero las elecciones individuales, en todas las circunstancias, están limitadas por la elección de lo que está disponible y las reglas sociales o códigos que determinan el orden y pertinencia de las preferencias. A eso es lo que le llamamos las oportunidades. Entonces, la elección es tuya, pero ¿qué tanta oportunidad tienes? Entonces, son esos dos. ¿Pudieras darnos algún ejemplo, Daniel? ¿De oportunidades en qué sentido? De lo que tú leíste ahorita justamente, cómo están limitadas esas elecciones individuales por lo que está disponible y por las reglas sociales o códigos que determinan el orden y pertinencia de las preferencias. ¿Qué reglas sociales o códigos que determinan el orden y pertinencia de las preferencias? ¿A qué crees que se deben? Y si eso lo pudieras ejemplificar. Un ejemplo de regla social o código. Que eso limite, que esa regla social o código está limitando tu elección. Pues está muy aislado el ejemplo, ¿no? Pero, o sea, sé que en algunas colonias como que creo que tienen que como aprobarte los vecinos para que puedas vivir ahí. O sea, tú antes de comprar una casa, y también en algunas escuelas como que hacen criterios de selección que pueden ser un poco, pues no sé. Elitista quizá. Ajá, sí. Bueno, eso sí. Ahora, es un buen ejemplo para señalar eso como la regla social o código. Ahora, trata de trasladarlo al ambiente de salud. Pues que no, pues se ofrecen distintos servicios dependiendo de las áreas a veces, o de la región, que no, por ejemplo, para una, no sé, comunidad rural puede que no tengan a su alcance un lugar con tantos, pues, servicios de salud en el hospital, que, no sé, digamos uno privado de aquí de Hermosillo, que es la capital del estado. Ok. Pues mira, pensemos en... Estamos de acuerdo que cuando lleguemos al tema de los contextos ambientales, que la contaminación es un factor de riesgo para las enfermedades, para la salud de la población, particularmente las enfermedades del tracto cardiorrespiratorio, podemos decir así, y que influyen ahorita grandemente, precisamente es uno de los elementos de riesgo más conspicuos, más señalados, que ni siquiera el COVID ahorita ha podido desterrar por la alta mortalidad que genera en la población. Entonces, una de las formas de mitigar la contaminación aquí en nuestra localidad es precisamente la pavimentación de algunas calles. Si va una persona al ayuntamiento a pedir que se pavimente la colonia La Choya, que no hace mucho tiempo era invasión, de hecho todavía siguen habiendo terrenos irregulares, y va una persona de La Joya a pedir que se pavimente una de las calles, dime a cuál es más probable que le hagan caso. Pues a la de La Joya, ¿no? Porque es por donde vive y probablemente está más, hasta conoce a los encargados de eso, ¿no? Por un lado, y obviamente la autoridad no va a decir que porque no puede decir eso políticamente sería incorrecto. Un clásico político que le sabe bien y que tiene el colmillo retorcido va a decir, pues es que le tuve que hacer caso al de allá porque es el que tiene vehículos. ¿Para qué le voy a pavimentar allá si ayer ni carro tienen? Con trabajo tienen bicicletas.
como tratando de justificar que el asfalto, el pavimento es únicamente para el tránsito vehicular. Independientemente del argumento que se presente, lo cierto es que hay más probabilidades que le hagan caso a la persona que dice que pone el recurso, ¿no? Que tiene el recurso para poder ser atendido en muchos casos, y cuando estamos hablando de salud no es la excepción. Y aquí les voy a comentar algo que a lo mejor les causa, es un tanto polémico, pero pues no deja de ser una realidad. Cuando se distribuyen las plazas de servicio social, y conste que yo ya fui el responsable del servicio social un tiempo, y se los digo porque conozco ahí de las cosas que existen, desafortunadamente es parte de esa realidad. Existe una comisión que preside precisamente la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Enseñanza y Calidad de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Bueno, ahorita en la reestructuración ya queda como delegación, pero bueno, mientras tanto es Secretaría del Gobierno del Estado, y todas las escuelas de medicina de aquí del Estado de Sonora se ponen de acuerdo pues para ver cuáles son los criterios para distribuir las plazas, que finalmente es la misma dirección, la misma secretaría, a través de esta dirección, quien decide la asignación de las plazas, el paquete de plazas que se van a asignar a las diferentes escuelas. Lo que era sorprendente es que, bueno, hay muchos criterios. No les voy a decir que es el único, pero sí ha ocurrido, o bueno, les voy a decir que ocurre allá en India, ¿no? Para que no me acusen después a mí. Pero allá en otros lugares, aquí no, aquí está todo perfecto, pero allá en otros lugares como la India ocurre que las escuelas privadas, pues no se puede pagar obviamente por una plaza, eso no ocurre, no estén pensando más allá. Lo que sí puede pasar, y como me lo dicen mis amigos de la India y de allá de Bangladesh, que me hablaron el otro día para quejarse, que por ejemplo, hay un centro de salud comunitario que está cercano aquí a Hermosillo, entonces, pero que no tiene, por ejemplo, que el baño se descompuso o que tenía un mini split y ya no sirve, entonces había que mandarlo a arreglar. Entonces, como no hay recursos de la Secretaría de allá de la India para arreglarlo, pues entonces llegan las escuelas privadas y dicen, ok, no te preocupes, yo te mando a arreglar el refrigerador del centro de salud, te mando a arreglar el mini split o los 2 mini split que tienen ahí, y para que tú no tengas que gastar, porque yo sé que tú no tienes gobierno para arreglarlo, pero pues la condición es de que aquí me vas a aceptar a mi médico pasante, ¿no? Entonces pasa, ¿no? Como les digo, afortunadamente no es aquí, es muy lejos, pero sí pasa, ¿no? Entonces, son reglas sociales o códigos que a veces donde poderosos señores don dinero y hace ese tipo de veces de diferencias. Entonces las oportunidades no dependen de ti en todo caso. Tú vas a elegir en base a lo que tienes disponible. Entonces, a ver, Karina, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Puedes leer, por favor? Sí. Motivos del surgimiento. Se ha asumido erróneamente que las poblaciones son únicamente una colección de individuos, más que una entidad propia que afecta a los individuos que están dentro de ellos. ¿Se acuerdan de lo que comentábamos? Gracias, Karina. ¿Se acuerdan de lo que comentábamos anteriormente? En lo que creo que era Isla que me preguntaba. Se ha asumido erróneamente que las poblaciones son únicamente una colección de individuos, o sea, la suma de individuos. Sí es la suma de individuos, pero ya como colectivo
no podemos quedarnos únicamente con la suma de esos individuos, porque ya el contexto puede cambiar grandemente. Como les decía, una persona que tenga mucho dinero, que haya estado, se puede hacer dinero de muchas maneras, ¿no? Y en algunas ocasiones en muchas ocasiones de manera ilícita. Entonces no necesariamente vivir en un ambiente favorable, puede ser un ambiente ya por sí privado de muchos beneficios. Así tenga la casa más grande, pero esté en una zona de alto conflicto social, de pocos servicios de salud, pues le va a servir un poco, pero va a estar afectado por el contexto social y ambiental donde se encuentra ubicado. Entonces, si una población se maneja no únicamente como la suma de los individuos que la componen. Entonces, eso significa que no podemos ignorar, o como dice ahí, Luz Beatriz, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Lees, por favor. Sí. Motivos del surgimiento. Ignorar el papel de las variables grupales, macro o contextuales provocan un entendimiento incompleto de los determinantes de la enfermedad, tanto en los individuos como en las poblaciones. Gracias, Luz Beatriz. Entonces, nuevamente la doctora Ana Victoria Díaz Ruz, dice, entonces, ¿cómo actúan estos variables grupales? Las ambientales es una variable de tipo grupal y hay otros, veíamos en los modelos de Dahlgren y Whitehead que veíamos el día de ayer, ¿cómo actúan las políticas de salud, por ejemplo? ¿Cómo entenderlas? Las variables grupales afectan directamente a los individuos y también pueden limitar las elecciones que los individuos hacen. Entonces, directamente con la elección de los individuos y directamente con las oportunidades de los individuos, ¿no? Entonces, esos estilos de vida definitivamente tienen una connotación contextual o social, definitivamente. Entonces, de los modelos que veíamos ayer, más estilizados para explicar esto, podemos entender, pues están los individuos, el ambiente primero donde ejerce cierta influencia, que aquí esta gráfica lo identifica como nivel de organización, la comunidad y la sociedad, y las relaciones que se dan de cada una de estas, ¿no? De la sociedad en general hacia una comunidad en particular, la comunidad con las familias y las familias con los individuos que la componen. Entonces nos interesa ver la salud de ellos también, pero también nos interesa ver qué factores están afectando este nivel familiar como una unidad y este nivel comunitario como otra unidad que contiene estas otras y la sociedad en general. Esas son las que llamamos variables contextuales. Enrique, ¿andas por ahí? Sí, doctor. ¿Lees, por favor? Sí. Dice, las variables contextuales pueden ser mediciones de constructos distintos a las características de los individuos. Piensa en el ejemplo de la obesidad. ¿Hay algún efecto en la decisión individual de hacer ejercicio, de la disponibilidad de parques y otros sitios para ejecutar la decisión? ¿O es únicamente la voluntad individual la que define esto? ¿Encuentra alguna relación entre el hecho de consumir comida rápida y el volumen de tiendas de comida saludable? ¿Comer frutas y verduras es una decisión exclusivamente personal? ¿Cómo es que debo incorporar esas variables al análisis? Debo hacerlo. A ver, ¿qué piensas tú de las preguntas que hiciste? ¿Hay algún efecto en la decisión individual de hacer ejercicio, de la disponibilidad de parques y otros sitios para ejecutar la decisión? ¿O es únicamente la voluntad individual la que define esto? Una persona que se le ha recomendado que se active
que reduzca su inactividad porque eso le va a afectar y es candidato o candidata a desarrollar diabetes en un futuro de no cambiar su estilo de vida. Entonces le dices, actívese, señora. Y la señora se levanta desde las 5 de la mañana y se acuesta hasta las 11 de la noche. O sea, activa es. Pero ese ejercicio, pues dices tú, ese que ejercicio no sirve. ¿Qué variables estarán afectando? La alimentación. Puede ser también, obviamente, y ahí lo vemos en la segunda pregunta, ¿no? O en el siguiente párrafo, bloque de preguntas. También habría que ayudar en eso, definitivamente. Pero incluso en la misma activación, ¿no? O sea, si lo que necesita es caminar propiamente, un poco de ejercicio más aeróbico, al menos caminar, pues cómo tendría que cambiar y a quién se tendría que involucrar. ¿Qué condiciones está esa persona? ¿Por qué no? ¿Por qué creen que no camina? Nomás porque la gente es floja. Pudiéramos pensar, en primera instancia estaríamos tentados a pensar, es que ya le dije, señora, que camine, pues, pero hemos entendido el contexto en el que vive, precisamente es ella, esa persona. A lo mejor tiene jornadas laborales muy extensas en las que no pueda. O, por ejemplo, muchos trabajos, las maquiladoras o algo así, lugares donde te dan comida, pues ya nomás la persona tendría que enfocarse en hacer ejercicio, pero no todos los trabajos te dan pues un menú diario. Entonces, por eso también yo digo que sí tiene que ver el volumen de tiendas de comida saludable y la jornada laboral, porque pues a lo mejor no tiene tiempo para hacer comida y le queda más cerca ir a comprar algo pues no saludable y pues ahí ya está dos factores ahí y menos pues no hace ejercicio entonces. Exacto, exacto. Y a lo mejor la comida saludable pues es la más cara, ¿no? Como suele ocurrir a veces. Entonces, ahí hay un gran reto que como sociedad tenemos que ir favoreciendo la aparición de esos contextos para que sean promotores de la salud, ¿no? ¿Cómo es que debo incorporar esas variables al análisis? Entonces, ustedes que están revisando ese caso, ¿cómo lo incorporarían cuando hacen ese tamizaje del que hablábamos y concluíamos la clase pasada? Pues yo lo haría primero explicándole a la persona, por ejemplo, si lo que necesita hacer es modificar su alimentación, es preguntarle qué come normalmente para tener como un contexto, pues básicamente lo que estamos diciendo. Y después, pues preguntarle que si, por ejemplo, en dónde hace sus compras pues, para la despensa de su casa, qué es lo que le gusta también, porque eso también influye mucho, ¿no? Y claro, pues obviamente sería un trabajo en equipo con una nutrióloga, por ejemplo, porque sé también que los nutriólogos tienen bueno, algunos no todos, tienen también, cuidan mucho ese aspecto, por ejemplo, de que dentro del presupuesto que tiene la persona destinada a la compra de su comida, pues se tiene que trabajar con eso, ¿no? Porque pues no le puedes dar a la persona, decirle, ¿sabe qué? Tiene que comer salmón 2 veces a la semana, si la persona va a hacer su dieta de frijoles y arroz, pues, por ejemplo. Entonces se tiene que saber trabajar con eso. muy bien, muy bien. Nomás que no vi tu nombre. ¿Quién eres? Diana Leverda. Diana, muy bien, Diana. Gracias por tu comentario, muy acertado. Y acabas de señalar, ponerle el dedo en la llaga a los nutriólogos, también. O sea, así como estamos nosotros cuestionándonos ahorita la labor que debe hacer el médico, y ahorita dijiste, es labor en equipo, definitivamente. Y los nutriólogos no nomás es decirlo así, a ellos les toca esa parte también, para poder tener el abordaje contextual integrado, que era parte de lo que veíamos la vez pasada, ¿no? Muy, muy importante. Entonces, unas formas que tiene precisamente la epidemiología social para entender cómo estos contextos nos están afectando a nivel individual
es el enfoque multinivel. Y aquí vemos en esta gráfica, tenemos señalado el nivel individual, después el nivel institucional y el nivel macro, que vendría siendo el sistema, pues todo esto, la comunidad científica, las autoridades, que vienen siendo el nivel contextual mayor, pudiéramos ponerlo así, ¿no? Entonces, en un enfoque multinivel, lo que vamos a hacer, estudiar, es cómo influye cada uno de los niveles en la aparición de una determinada enfermedad, cómo ejercen esos factores de riesgo individual con una determinada enfermedad, y estos cómo a su vez son determinados por otros factores o contextos que ocurren a un nivel superior. Esto es lo que se le llama el enfoque multinivel. Y aquí utilizamos un estudio que hizo justamente el doctor Gerardo Álvarez, tiene varios con este abordaje. De hecho, a mí me tocó hacer mi tesis también doctoral, utilicé el enfoque multinivel para tratar de explicar cómo los factores que mencionábamos ahorita de riesgo actúan a diferentes momentos. Este estudio publicado en esta revista, el International Journal of Tuberculosis and Lung Diseases, es un análisis espacial y socioeconómico de los determinantes de la tuberculosis en Hermosillo, ¿no? Y ellos precisamente en este estudio, por un lado, midieron el índice de marginación, que ya lo estudiábamos en las primeras clases, para estimar, pues, precisamente las maneras desfavorables, las maneras sociales desfavorables, ¿no? En las 4 dimensiones que veíamos. Y aquí podemos ubicar cuáles son esto es Hermosillo, la mancha urbana, que bueno, obviamente actualmente ya está un poco modificada porque esto ya está habitado, antes apenas estaba trazado en ese entonces, ahorita ya está habitado por todo esto. Sin embargo, pues esto quizás se ha desplazado un poco o ha crecido las zonas más marginadas, ¿no? Las orillas, como siempre ocurre, las minitas, la Café Combate. Ahorita ya hay otras zonas acá por La Choya, por acá, por este lado, ¿no? Y lo cruzan precisamente con esto que es contextual, con aspectos ya individualizados, como viene siendo la tuberculosis per se, ¿no? ¿Dónde se han presentado más casos de tuberculosis? Entonces, podemos más o menos observar cierta tendencia a agruparse alrededor de los lugares más marginados. Simplemente tuberculosis es prácticamente nula en las zonas más claras que indican la menor marginación. ¿Sí? Y ya haciendo el análisis espacial y poniéndolos de manera simultánea, las condiciones alta marginación, alto índice de tuberculosis, bajo, pues ahí vemos dónde se encuentran las zonas de mayor riesgo de esto, ¿no? Nuevamente las zonas marginadas, y las de muy baja marginación y bajo incidencia de tuberculosis, pues son las zonas que ya antes habíamos identificado de marginación. Eso es lo que nos permite este enfoque multinivel para estudiar el efecto de los contextos en las enfermedades. Verónica, ¿andas por ahí? Sí. ¿Pudieras leer, por favor? Un enfoque que permite el análisis simultáneo de los efectos de variables de nivel individual y grupal en resultados de nivel individual. También permite examinar la variabilidad que hay entre grupos y dentro de los grupos, y cómo se relacionan factores individuales y grupales con la variedad que se observan en ambos niveles.
apropiado para datos con fuentes anidadas de variedad. Microunidades, por ejemplo, individuos, anidadas en macrounidades, por ejemplo, colonias. Ok, entonces, gracias, Verónica. Entonces, esto es una estrategia estadística meramente, pero con este enfoque contextual, lo que nos permite. Entonces, gracias a esto podemos ver o trata de utilizar estos dos enfoques. El multinivel utiliza el enfoque de riesgo biológico directamente del individuo y el efecto ecológico de los contextos. ¿Sí? Eso es lo que intenta hacer utilizando herramientas estadísticas, ¿no? Era lo que leías ahorita, Verónica, de variabilidad anidada, ¿no? Son modelos de regresión que ahorita no vamos a explicar, pero simplemente decir que maneja el aspecto individual, tasa de mortalidad en accidentes de motocicletas y el enfoque ecológico o grupal. Entonces, aquí es muy importante cómo se hace la inferencia para evitar caer en algunos errores de interpretación. Y esto es muy importante nomás al momento de estudiar revisar algún estudio mediante una publicación que se haya hecho para tratar de ver el efecto contextual de una exposición ecológica sobre el riesgo que existe en la población, porque si lo queremos hacer nosotros, hacerlo individual, es posible que ocurra algún tipo de falacia o de algún sesgo de interpretación. Dice, si la exposición ecológica es una medida agregada, generalmente quisiéramos separar su efecto del efecto de su análogo individual. Es decir, si lo que estudiamos fue el contexto, en el país, por ejemplo, ahora que ya el INEGI sacó los resultados de cuánta, pues toda la estadística que maneja, ¿no? La población, incluso pues hay datos que se van a estar manejando que tienen que ver con la morbilidad y mortalidad. Si, por ejemplo, si hacemos un estudio donde la medición de las variables fueron a nivel contextual, ¿cuál es la calidad del ambiente en Hermosillo? No, pues que existen 75 microgramos de partículas suspendidas o partículas menores de 10 micras por metro cúbico de aire. Eso es una unidad, que son los límites, ¿no? Por ejemplo, no significa que el aire que está en tu casa tiene esa concentración. No puede decir tú estás expuesta a esa concentración. Es una manera promedio, medida a nivel contextual ambiental, que no podemos asegurar que todos los individuos tienen. O sea, a nivel individual tendrías que medir la variable a nivel individual para poder decir si una determinada persona tiene ese nivel de exposición. De lo contrario, pudiera ocurrir algún error que no lo sabríamos hasta hacer la medición propiamente individual. Para entender un poquito mejor esto que les estoy diciendo, estos son conocimientos en epidemiología. El doctor Javier Hidrobo publicó, pues ya hace tiempo, pero un diagrama que es interesante para poder entender las llamadas falacias y poder identificar las inferencias correctas. Cuando tú haces un estudio individual, es importante que los efectos los veas a nivel individual y por lo mismo las exposiciones también. De aquí sería incorrecto tratar de inferir lo que ocurre con todas con toda una población, y a esto me refiero cuando tanto insisto de que no es únicamente la suma de los individuos,
poder decir que el contexto, el efecto contextual es el mismo de lo que está ocurriendo en este individuo. Eso sería una falacia. Igual, si queremos hacer un estudio ecológico o donde la unidad es grupal y queremos asumir o tratar de inferir qué es lo que pasa en un individuo, este tipo de inferencia se le llama falacia ecológica, asumir, porque puede ser que esté correcto de todos modos, pero no lo sabemos porque no es un nivel de inferencia adecuado que nos asegure que lo que estamos viendo a nivel grupal es necesariamente lo que está ocurriendo a nivel individual. El modelo multinivel con los modelos de regresión nos permiten salvar la llamada falacia ecológica, evitarla, pues, porque así, aunque hagamos la medición a nivel grupal, también estamos haciendo mediciones a nivel individual, y eso es lo que hace la diferencia. Por ejemplo, dice nivel de inferencia, Edgardo, ¿estás por ahí? No está Edgardo. Eric. ¿Puedes leer, por favor? Ok, a eso se refiere que es una variable a nivel contextual, sería que si esos estados tienen o no las leyes. Y esto ahorita, si nos vamos al caso de la pandemia, donde han ocurrido mayores muertes, pues podemos ver qué estados han implementado medidas más restrictivas en cuanto a las medidas de prevención de enfermedades y de promoción de la salud, y donde han sido un poco más laxos en ellos. Entonces, si vemos a ese nivel, la medida, la variable está medida a nivel contextual, y podemos entonces hacer la inferencia a nivel contextual también, a nivel grupal, o sea, por países, por ejemplo. Ahí sí podemos ver la diferencia, porque alguien puede decir, no, pues yo siempre me pongo el cubrebocas, pues sí, pero esto ya es visto a nivel individual. No podemos asumir tampoco, sería un error decir que porque en México es uno de los países donde no tienen esas restricciones tan marcadas como en Japón, por ejemplo, o en Nueva Zelanda o en Corea. No podemos decir por esa razón que todos los mexicanos no usamos cubrebocas o no cumplimos las medidas de distanciamiento o de aseo de las manos, etcétera, porque no es cierto. Eso sería una falacia, estaríamos infringiendo un nivel de inferencia que no es el adecuado. Bueno, la idea es tratar de explicar entonces cómo aplican estos niveles de inferencia en un enfoque multinivel. María Fernanda, ¿andas por ahí, Fernanda? Sí, sí, doctor. Porfa, Dice, el enfoque multinivel asume que los grupos se encuentran relacionados y son derivados de una población o grupo más grande acerca del cual se quieren hacer inferencias. El análisis multinivel permite estudiar simultáneamente el nivel micro de los individuos y el nivel macro de los contextos. Ok, gracias. Entonces, esta es una forma, lo que hemos explicado a lo largo de la clase de hoy es precisamente cómo actúan estos, cómo poder estudiar los contextos, que es lo que le interesa a la medicina social, utilizando la epidemiología social, y cómo esta disciplina hace uso del estudio de los contextos, pero no se queda con los contextos únicamente, sino que hay que estudiar también lo que ocurre a nivel individual. Son los dos aspectos. Entonces, no nomás nos vamos a quedar en
en el diseño ecológico que vieron ustedes en epidemiología, ¿sí? Que muy seguramente vieron el diseño casos y controles, el diseño de cohorte, el diseño ecológico y el diseño de ensayos, los ensayos clínicos, no clásicos. Digamos, esos son los 4 generales y más comúnmente señalados. Si nosotros si hiciéramos únicamente diseños ecológicos para estudiar los contextos, nos olvidaríamos de ver el nivel de inferencia individual, que nos interesa llegar a eso para poder establecer cómo se conecta dentro de la teoría ecosocial, cómo se conecta los contextos, cómo afecta la parte individual. Bueno, el enfoque multinivel es uno de ellos. Y como les digo, se utilizan métodos de regresivos, que bueno, no es objeto de la materia, sin embargo hay que nomás entender cómo actúan, ¿no? Entonces, antes del cambio, la población, el tiempo 1, después ya veo la misma población después de implementado ese cambio o de estudiado ese factor. Esta es la población y este es el individuo, también al tiempo 1 y ahora en el tiempo 2. Entonces, la meta es explicar el cambio de modo que mejores intervenciones pueden ser desarrolladas y probadas. ¿Cómo y por qué la sociedad está dentro de los individuos y cómo y por qué los individuos interactúan para producir complejas organizaciones sociales relacionadas con eventos de salud? Eso es el modelo conceptual del pensamiento multinivel o el mapa conceptual. ¿Cuáles son las consideraciones de este enfoque que le ha servido a la epidemiología social para estudiar el efecto de los contextos en los individuos? Muy bien, entonces nos quedamos aquí y pues ya no le seguimos, ¿no? Ya mañana ya no hay clase, ¿verdad? Nos veríamos el lunes nuevamente. Sí. ¿Sí? Ok, pues entonces nos vemos la semana que entra, con el favor de Dios. Gracias, Gracias. Gracias. Un fin de semana. Bye. Ok, hasta luego. Gracias. Igual.